El apóstol Pablo. ¿Quién es el apóstol Pablo? El modelo que Dios puso para la iglesia. Sed imitadores de mí como yo de Cristo, decía Pablo, 1 Corintios 11:1. El apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 15 al 16, escribe el apóstol: fiel es la palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar pecadores, de los cuales yo soy el principal, soy el primero. Notar que el apóstol Pablo no dice de los cuales yo era. Yo antes pecaba, era pecador, pero ahora yo no peco, pero ahora ya yo no peco más. Soy una nueva criatura en Cristo. No, sigo siendo, ocupa el verbo ser en presente continuo. Sigo, de los cuales yo soy el primero de los pecadores. Y por esto, porque todavía sigo siendo un pecador, porque yo soy el primero de los pecadores, y por esto fui recibido a misericordia, para que Dios mostrase en mí el principal, el primero de los pecadores, toda clemencia, para ejemplo, así traducen los traductores. En el original dice para modelo de los que han de creer en él, en Cristo, para vida eterna. Dios puso al apóstol Pablo como modelo a seguir. Hay que imitar a Pablo. En 1 Corintios 4, versículo 15 al 16, el apóstol Pablo está escribiéndole a sus hijos espirituales, a los cuales Pablo había ganado para Cristo, a los corintios. El apóstol Pablo fundó la iglesia en Corinto. A ellos, a sus hijos espirituales, Pablo les escribe: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús, yo Pablo, os engendré mediante el evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Ustedes también prediquen el evangelio a los demás, para que ustedes también engendren hijos, como yo los engendré a ustedes para Cristo. Porque aunque tengáis 10,000 años, un año es un maestro que enseña la Biblia, de doctrina bíblica. Por ejemplo, en Gálatas 3:24 dice: de modo que la ley ha sido nuestro ayo para guiarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Seamos guiados. Es un guía, es un ayo es un guía, un guiador, es un tutor. Es como, ¿cuál es tu tutor? ¿Cuál es tu pedagogo? ¿Cuál es tu profesor? ¿Cuál es tu profesor que te enseña doctrina? Tu maestro doctrinal, tu guía espiritual. Es un ayo. Entonces el apóstol Pablo está diciendo: aunque tengáis 10,000 maestros de doctrina que aparezcan ahí enseñándole a ustedes doctrina bíblica, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo, Pablo, os engendré mediante el evangelio. Por tanto, ruego que me imitéis, imítenme a mí. Yo a ustedes les prediqué de Cristo el evangelio y ustedes fueron salvos. Ustedes también prediquen de Cristo a los demás, para que ustedes también engendren hijos espirituales para Cristo. Cuando Pablo escribe a Filemón tiene un puro capítulo. En el versículo 10 Pablo dice: te encargo, oh Filemón, te encargo a mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Yo engendré a Onésimo, lo engendré para Cristo. Entonces, la labor de los salvados es engendrar hijos para Cristo, reproducirnos, o sea, que otras personas también sean salvas. Nosotros hemos sido salvos del infierno, Entonces, también tenemos que hacer que otras personas sean salvas del infierno. Ir en pos de las almas perdidas. Envía a Cristo. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Marcos 16, versículo 15 al 16. Entonces, envía a Cristo a predicar el evangelio a toda criatura. Ahora, Pablo hace lo mismo. Aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Ustedes tienen un papá biológico, su papá y su mamá, pero tienen un padre espiritual único, que soy yo, Pablo. Porque aunque tengáis 10,000 maestros, en Corinto vinieron muchos maestros, como Apolos, maestros que hablaban la Biblia. Pero el único que les había evangelizado, predicado el evangelio, era Pablo. Y ellos, los de Corinto, habían sido salvos por haber oído el evangelio predicado por el apóstol Pablo, haberlo creído con fe. Entonces, Pablo está reclamando paternidad espiritual, ¿verdad? Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré mediante el evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Imítenme a mí. No hay nadie que haya imitado tanto a Cristo como el apóstol Pablo.
los sufrimientos del apóstol Pablo, los encarcelamientos, los azotes, las persecuciones, los peligros que sufría el apóstol Pablo. Pablo escribe: yo he sufrido peligros en el mar, peligros en naufragio, peligros en alta mar, peligros en los de mi nación, peligros entre falsos hermanos. El apóstol Pablo lo dio todo por Cristo. Entonces, Dios pone al apóstol Pablo como modelo. Entonces Pablo dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. 1 Corintios 11:1. Imítenme a mí, imítenme. Pablo, porque Pablo lo dio todo por Cristo. Entonces Pablo es el modelo a seguir. Y en Romanos 7, versículo 14-25, el apóstol Pablo escribe: sabemos que la ley es espiritual, mas yo, Pablo, soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, persona como yo, estoy demandado a imitar a Pablo. Entonces yo también tengo que decir: el pecado mora en mí. Pablo dice: en mí no mora el bien. Entonces yo digo: en mí no mora el bien. Pablo dice, resumiendo todo lo que está escrito en la Biblia, como está escrito: no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, ahora se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. 7. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspide hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. 7 más. Romanos 3, versículos 10-18. Entonces, ¿cómo se ve usted a sí mismo ante Dios? Está escrito: no hay justo ni uno. Está escrito: no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Y usted se abroga que hace lo bueno ante Dios? Tenga mucho cuidado, amigo. Cambie su manera de autopercibirse ante Dios. Porque ante los demás, usted puede ser una persona muy buena, que se merece el cielo, pero ante Dios, usted merece el infierno. Dice en Isaías 1:6: desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Así nos ve Dios a todo ser humano que mora en un cuerpo de carne y hueso. Nuestras justicias, cuando nosotros hacemos cosas buenas, justicias nuestras, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias para Dios, trapos de inmundicia, trapos llenos de mierda, de excremento, llenos de feca, de orina, de vómitos de borracho, llenos de sangre de menstruación, nuestras obras de justicias ante Dios. Entonces, usted tiene que mirarse en la Biblia, querido amigo, conformar su mente respecto a la forma de autopercibirse usted ante Dios conforme a la Biblia, y no conforme a lo que dicen los evangélicos o los católicos. Entonces, mi querido amigo, ¿cómo se verifica esto? ¿Cómo se verifica esto de que una persona está rehusando creer en el Hijo? El Hijo de Dios nos prometió darnos vida eterna, Juan 10:28, y yo les doy vida eterna antes de ir a la cruz. Ya cuando Cristo estaba en la cruz cargado con nuestros pecados, Él los paga, experimentando la condena que debían experimentar nuestras almas, librándonos del juicio y del lago de fuego, de la condenación, producto de nuestros pecados. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y a juicio no viene, no va a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En el acto, Cristo está prometiendo vida eterna ahora, no si tú dejas el pecado, si tú vives una vida en santidad, más adelante veremos. Ahora, right now, en este momento, porque en este mismo momento puedes morir. Esta persona que estaba a un costado de la cruz, el malhechor, no tenía más tiempo, no tenía tiempo para dejar de ser tibio, vivir una vida en santidad. En ese momento moría. Y el otro que estaba al lado, había otro malhechor que injuriaba al Señor. Pero el otro malhechor injuriaba al Señor también. Pero después ese malhechor empezó a decir al otro: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad juntamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús:
acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Cristo le dice, no, porque tú eres muy pecador. De hecho, estás siendo crucificado por ser un ladrón. El Señor le dice, de cierto te digo, hoy, ahora, es hoy, estarás conmigo en el paraíso. ¿Tuvo tiempo el malhechor de dejar el pecado, de vivir una vida en santidad, de dejar de ser tibio? Ahora. Cristo está prometiendo vida eterna ahora, porque ahora puedes morir. De cierto, no puede haber algo más cierto que esto. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y a juicio ya no viene, ya no va a condenación. Ha pasado de muerte a vida, ahora, en este mismo segundo. En 2 Corintios 6, versículos 1 y 2, estaban los colaboradores del apóstol Pablo junto a Pablo. Y Pablo escribe, os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, no cuando te mueras, y tú no sabes cuándo vas a morir. Pues si ahora que mueras, entonces ahora tienes que arrepentirte, ahora tienes que depositar fe en el Evangelio.